vemos esa realidad que no queríamos ver. No se puede evitar, no se puede echar para atrás uno, no podemos cambiar las cosas. Tal cual así, con esa realidad de cambiar nuestros hábitos por cuestión de la diabetes o diabetes, cambiar nuestros hábitos por cuestión de el temor a que en los resultados de aquel tumor digan que es cancerígeno, así tan real, vivimos los tiempos y propósitos que Dios pone que nosotros tenemos que pasar. Lo que no quisiéramos vivir, nos llega, lo visitamos o nos visita, y llega esa realidad que a algunos les genera impotencia, cobardía y retroceden. Algunos se sienten superados y prefieren quedarse atemorizadas por no enfrentar la realidad, sin saber que Dios ya garantizó la victoria, la sanidad, la solución, sin saber que todo está en manos de Dios, pero por el miedo a esa realidad que ya entramos, nuestra fe está tambaleando. Y todo depende de nuestra fe. Es más, no nos damos cuenta que tenemos fe. Pero es más grande el temor, el miedo, la cobardía. La realidad nos supera y la fe parece que se fue. Hay un momento en la vida de Jesús. Jesús, si analizamos su muerte, si analizamos esa etapa cuando ya sabía que el tiempo se estaba llegando, desde el momento que Jesús llegó, entró a Jerusalén, en esa entrada triunfal, sabía que la cuenta era regresiva para él. Mientras todos se gozaban por las fiestas, mientras todos se gozaban por los tiempos que venían, Jesús sabía que el momento estaba llegando y que mientras para unos era disfrutar la Pascua en fiesta con sus seres queridos, para Jesús era cumplir los tiempos del Padre. Y entre la realidad y lo que nos imaginamos muchas veces está distante. Ya sabemos a dónde vamos a pasar, ya sabemos el proceso, ya Dios nos lo dijo, ya lo imaginamos, pero cuando lo vivimos, ese es el punto. Jesús habló claro el proceso que iba a pasar, no quedó nada oculto. Jesús mencionó todo a detalle lo que iba a ocurrir. Le anticipó quién lo iba a traicionar, le anticipó quién lo iba a negar. Jesús tenía conciencia de todo. No era fácil. En aquella oración, cuando le dijo al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, Jesús estaba consciente que lo que iba a empezar a pasar allí, de allí en adelante, era algo intenso. Es verdad que muchas veces dijimos en nuestras propias palabras, Señor, pasa de mí esta copa. Pero como Jesús decidimos seguir adelante con los propósitos de Dios. No nos acobardamos, dijimos yo voy a salir. Y dimos el paso que a veces probablemente algunos desearon nunca haberlo dado. ¿Sí me explico? Jesús dio el paso siguiente. Pero vean de esa oración que Jesús está hablando en el Getsemaní, a la oración que hace en la cruz. Vamos a ver esa oración. Por favor, acompáñame a Mateo capítulo 27, versículo 45. Y he pedido a Dios que añada bendición con su palabra. He pedido a Dios que sus vidas sean fortalecidas. Mateo capítulo 27, versículo 45, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. Jesús cuando estaba diciendo, si quieres pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Jesús no estaba sin ropa, Jesús no estaba golpeado, Jesús no tenía una corona de espinas en su frente, Jesús no estaba viviendo la traición y la soledad de sus discípulos. Estaba viendo solamente un grupo durmiendo, descansando, que no pudieron orar con él una hora. De esa realidad de estar hincado, orando, pidiéndole a Dios que intervenga,
que se glorifique. Padre, glorifica a tu Hijo. La oración de Jesús ahí tenía una intensidad diferente a la oración que estaba haciendo en la cruz. En aquel lugar sus discípulos estaban durmiendo, pero en la cruz sus discípulos lo habían dejado. En aquel lugar sus discípulos no valoraban la circunstancia que sentía Jesús en su corazón. Por eso es que tu familia no comprende a dónde Dios te está metiendo. Aunque tú le dices, vamos a orar, vamos a la iglesia, ponte a leer. Ellos no comprenden porque estás en tu Getsemaní apenas. Le estás diciendo al Padre, hágase tu voluntad. Pero ni tú misma sabes lo que vas a enfrentar. Jesús está en la cruz. Y lo único que le acompaña a Jesús es esa oscuridad que viene. Y no sé si sería mejor la oscuridad para Jesús, porque lo que estaba viendo alrededor eran puras burlas. Los que podrían haberle gritado que estaban con él en su dolor, no estaban. Los que pudieran haberle dicho, maestro, ¿qué podemos hacer para bajarte de la cruz? No estaban. ¿Comprenden la diferencia entre hágase tu voluntad al ¿por qué me has abandonado? El proceso no es fácil. La hora de la verdad tenemos que enfrentarla nosotros. Cuando dependemos de nuestra fe, y es justamente lo que pensamos que ya no tenemos. Cuando el temor a esa realidad se produce como esta soledad, esta obscuridad. Dice la Biblia, el versículo 45, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Para muchos críticos de los fariseos, de los saduceos, habría algún comentario diciendo, mira, hasta Dios está en su contra. Hasta Dios lo dejó solo. Para los fariseos Jesús era un pecador, recuerden. Para los fariseos el Padre no podía escuchar a Jesús. En otras palabras, para muchos, tú no eres digno de lo que Dios va a hacer contigo, no eres digna de lo que Dios prometió que va a hacer contigo. ¿Qué pensamientos habrán pasado por Jesús? Imagínate, para poder decir, el siguiente versículo dice, y cerca de la hora novena, de la hora sexta a la hora novena fueron 3 horas. Horas intensas. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús en esa oscuridad? ¿Qué ocurría en el pensamiento de nuestro Maestro y Salvador? Lo mismo que ocurre con nosotros cuando estamos en el proceso, viviéndolo, cuando estamos viendo que Dios ya, las señales que nos dijo que iba a ponernos para ver la realidad, es lo mismo. ¿Estaré bien? ¿Saldré de esto? ¿Dios estará conmigo de verdad? ¿Voy a hacer esto? ¿Voy a hacer lo otro? ¿Voy a hacer aquello? Porque nuestros pensamientos nos traicionan. Y le clamamos a Dios como si Él realmente nos hubiera olvidado. Jesús está ahí viviendo la realidad. Aún ahí todavía Jesús podía hacer bajar ángeles del cielo y defenderse. Pero había comprometido su palabra, hágase tu voluntad. Versículo 46, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El desamparo, el abandono, la soledad son aliados de nuestros temores, de nuestros miedos. ¿Qué hacer cuando estamos viendo la realidad de aquello que decidimos hacer? Jesús decidió llegar a la cruz.
Jesús aceptó morir por nosotros. Jesús aceptó recibir la corona de espinas, los latigazos. Jesús aceptó las escupidas. Jesús sabía todo lo que iba a pasar y lo aceptó por nosotros. Pero estando en esa realidad, sus palabras fueron sinceras. El Padre se había alejado. Cuando vivimos esa realidad que de antemano ya lo esperábamos, nos damos cuenta que esa realidad superaba nuestra imaginación, superaba lo que nosotros pensábamos, superaba lo que imaginábamos, nuestra expectativa del proceso. Pero cuando ya entramos al proceso de lo que Dios quería, ahí es donde decimos: Señor, ayúdame. Jesús no fue el único que vivió una realidad confrontada, sabiendo de lo que Dios estaba haciendo a través de él. David había tomado una decisión. Nadie se lo propuso, nadie se lo pidió, fue voluntario. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, registra que David tomó la decisión de ir a enfrentarse con un gigante. Que David preguntó: ¿qué van a hacer con este hombre? Que mate a ese hombre. Fue su voluntad. David no esperó que Dios le dijera por medio del profeta: ve, mátalo, yo estaré contigo. No. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: David, no te atrevas, tu vida va a cambiar. Ese hombre un día se va a morir de viejo, pero a ti te va a perseguir la espada. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros nos pudiéramos imaginar lo que viene después, a lo mejor no hubiéramos dicho a Dios: Señor, yo quiero servirte. Porque nuestra vida va a cambiar, ya no podremos dormir a gusto, ya no podremos ir a bailes. O sea, esa vida social a la que muchos quisieran que fuéramos parte, ya no será la misma. Ya será de decirle: no puedo. Es que no podemos explicar nuestros compromisos con Dios, lo que pactamos con Dios. ¿Sí me explico? Y es ahí donde nos van a decir: es que tú eres raro, tú eres raro. Tú no participas con la familia. Qué ocurrencia de David de abrir, voy a usar ese término mexicano, abrir su bocota y decir: yo voy y lo mato. Pasó varios filtros. El primero de sus hermanos le dijeron: no vayas. El mismo rey le dijo: no vas a poder. Pero David insistió en decir: yo voy, yo voy. Así es que él no estaba todavía frente al gigante. Él no estaba solo en el campo de batalla. Entre el decir: yo voy, yo sí peleo, yo lo hago, a la realidad era otra. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 42. Dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, lo subestimó, lo humilló, porque David era muchacho y rubio y de hermoso. Aquí es donde empieza Dios a hablar a nuestra vida, porque el diablo te va a hacer creer que no eres bonita, que no eres atractiva, que hay otras mejores que tú. Te va a tirar a la belleza, te va a tirar, te va a tratar de derribar lo que Dios ha hecho en ti y contigo. Así va a llegar el Goliat. Y es ahí donde la mente nos traiciona y nos hace creer muchas cosas en cuanto a nuestro físico. Es ahí donde los ataques entran. Y fíjate cómo es que el diablo no utilizó a su hermano, no utilizó a otro de su tamaño, utilizó a un grandote que podría infiltrarse con los pensamientos, a intimidar. Los primeros ataques de Goliat fueron al pensamiento, a intimidar, fueron contundentes, fueron directos, fueron como flechas clavadas en el corazón. El diablo sabía que si David se comía esa carnada, su ego, su orgullo por su belleza lo iba a traicionar. No comas esa carnada que el diablo quiere sembrarte.
ni a favor de tu belleza, ni en contra de tu belleza. No le aceptes al diablo el que tú estás fea o que eres demasiado bonita. Dice la Biblia, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Disfruta la edad que tienes, disfruta lo que Dios ha hecho en ti. David, versículo 43, dice la Biblia que el filisteo le dijo a David, ¿soy yo un perro? Y maldijo a David, versículo 43, por sus dioses. Segundo tipo de ataque de Satanás. Cuando tú estás ya viviendo tu realidad, cuando tú ya estás viviendo el enfrentamiento con Satanás, porque fue el plan de Dios, el propósito de Dios, porque tú te has decidido levantar a defender a tus hijos, defender tu matrimonio, defender tu hogar, defender lo que Dios te dio, porque a ti te nació como David matar a ese gigante. Hay dos tipos de ataque. El primero es mental, lo que tú eres como mujer. El segundo es por lo que tú has buscado a Dios. Porque cuando dice la Biblia que Goliat maldijo a David por sus dioses, es por la fe que él tenía en Dios. El diablo no se está levantando para ver si pega el chicle y a ver si logra. Y no, es que ya te analizó, ya te vio que eres una mujer de oración, ya te vio que eres una mujer de intercesión, ya te vio que eres una mujer que no está decidida a retroceder. Y dice, vamos a su fe. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y seguramente dijo, me voy a llevar otra y si me ven bailando con otra, no te enojes. El diablo llegó a querer cortar su relación con Dios. Es que ese es el Goliat, esa es la realidad que estamos enfrentando. ¿Comprenden? El intimidar nuestra fe, el hacernos pensar en cambiar por no perder. No hagan eso. Eso es lo que nos enseña David. Observemos, yo le llamo esto un combate de fe. Porque Goliat creía tanto en sus armas y en su altura. Él creía y estaba más creyendo en sí mismo. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, observen bien cómo el tercer tipo de ataque. Y daré tu carne. Hermana, tu carne no está sazonada con el mundo, tu carne está sazonada con el Espíritu Santo. Y cuando hay una carne sazonada por el Espíritu Santo, los leones respetan, los perros respetan. ¿Comprenden lo que estoy hablando? El ejemplo está Daniel, los leones no hicieron nada. Y puedo ir mencionando más. Por lo tanto, no le creas al diablo esa carnada de que te vas a morir por enfermedad, de tanta oración, tanto ayuno, de que te vas a acabar, te pusiste más demacrada con esos ayunos. Fíjate el cuerpo como lo tienes, deja de ayunar. No le crean al diablo eso. ¿Comprenden los ataques? Dice, daré tu carne a los perros, a las aves, daré. No, mis carnes no le pertenecen al diablo. Y eso grábatelo, tu cuerpo físicamente le pertenece a Dios. Y aunque el diablo te mande una oferta a un galán o un galón para que le falles a Dios, no hay que fallarle a Dios.
Tu carne no es para esas aves, no es para esos animales. Tu carne es consagrada para Dios. Amén, aleluya. Versículo 45. Y dijo a David, vean cómo es que responde David. Ya había recibido los ataques emocionales, ya lo habían humillado, aparte de ser chaparrito de estatura, ya su rey le había dicho, tú eres pequeño, ya sus hermanos, no, él ya venía con los ánimos al piso. David estaba en un momento decisivo, o enfrentar lo que se había propuesto, o salir corriendo. Él estaba todavía en esa oportunidad. Con todo esto que le estaba diciendo aquel hombre, era para que David saliera corriendo. Pero David no lo hizo. David dijo al filisteo, tú vienes a mí. Fíjate bien, David dijo, tú vienes. Dice la Biblia, quien llegó primero a la línea de batalla fue David. El que llega primero gana. Dicen que el que pega primero gana. El que pega paga. Tú vienes a mí. Le está diciendo, mira, tú estás pensando que yo vengo a ti. No, aquel que llegó fuiste tú. Yo ya te gané, tú vienes a mí. Y esa es una parte que tienes que saber, que el que vino a ti fue Satanás. Tú no fuiste a buscarlo. Es más, y si vino a ti es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, no va a pasar, no va a ser más allá. Ese demonio, aunque te quiera destruir, no va a poder. Muchas veces platicando por algunos asuntos, le decía a mi esposa, no tengas miedo, ese demonio no va a hacer nada. No va a ser porque Dios no le ha dado permiso. Cuando los demonios me han dicho de cómo me van a hacer y qué me van a hacer, yo me sigo tranquilo. Porque para que un demonio haga algo, primero tiene que tener permiso del cielo y segundo, no avisa. Y el perro que ladra no muerde. El demonio que te está diciendo es que te voy a hacer esto, no le creas. David le dice, tú vienes a mí, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El diablo quiso atacar su fe, pero él seguía más firme con su fe. Te aseguro que todo Israel estaba temblando, todo Israel estaba titubeando. Te aseguro que Saúl no le calentaba ni el sol ni la sombra de su carpa, le daba la mejor sombra. Este hombre estaba sudando frío, sudando caliente, se ha de haber pasado comiendo todas las uñas de las manos. No, el rey Saúl estaba, yo creo, con muchas palabras en su mente. Pero había un hombre pequeño que confiaba en Dios, un hombre que decidió dar el paso siguiente y enfrentarse a un gigante que no lo había visto de frente. Tú no habías visto lo que iba a afectar tanto el problema por lo cual te ibas a enfrentar, pero si Dios te permitió llegar ahí y ahora que lo estás viendo de frente, no le tengas miedo, sigue creyendo en Dios. Amén. Le dijo David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has. En otras palabras, no vas a pelear conmigo, yo no voy a hacer nada. Y fíjate cómo se lo describe. Y a esto yo pudiera llamarle un mensaje, detallándole al diablo lo que harás con él. Detallándole, anticipándole lo que harás con él. Porque cuando hay un hombre y una mujer que le cree a Dios y que decidió dar el siguiente paso para enfrentarse con su adversario, el diablo nunca lo va a hacer retroceder. Es cierto que entre el pensamiento de yo voy a orar por mi familia, yo voy a defender a mi familia, el diablo se las va a ver conmigo, a la realidad hay una distancia enorme entre el decir yo me enfrento contra Satanás, al verlo ya cómo está atacando. Un muchacho me decía, es que yo quiero verlo. Una semana después me decía, tengo unos pensamientos que quiero dominar. Dije, ¿no que querías ver al diablo? Dice, pero yo lo quería ver físicamente. Le dije, no, el diablo no. ¿Tú crees que todavía va a llegar de pechito para decirte, pégame? No, es que él te va a llegar por donde no te imaginas. Y mira cómo te está atacando con los pensamientos. ¿Qué hago? Meterte con Dios. Versículo 46. Le empieza a detallar. Jehová te entregará. Fíjate, yo no voy a hacer nada. Recuérdale al diablo en tu proceso, diablo,
Estás perdiendo tu tiempo. Arrebata lo que Dios te dio, tu marido, tus hijos, tu suegro, tu suegra, tus sobrinos, esa familia que tú has estado clamando. Dile, te equivocaste. Yo no vine para retroceder, yo no vine para ver qué pasaba conmigo, no, yo no voy a hacer nada. Es más, yo solamente te traigo el recado del que murió por mí en la cruz. Eso es lo que tienes que hacer. Decirle a tus temores, a todo lo que rodea, que todo lo va a hacer Dios por ti. Dice David, Jehová te entregará hoy en mi mano. Cuando te entregue, dice, yo te venceré. Así tranquilo se lo está diciendo David. No le están temblando las rodillas, no está titubeando, no. Te cortaré la cabeza, daré tu cuerpo, y daré hoy. Observa la diferencia. Mientras Goliat le decía de su cuerpo de David a las aves y a las bestias, dijo David, mira, yo voy a dar los cuerpos de todos los filisteos a las aves. El impacto fue mayor, porque quien estaba con David es Dios. Quien está contigo es Dios. Es verdad que no lo sientes, es verdad que a veces dejas de oír su voz, es verdad que te hace falta sentir como esa sensación que hace tiempo sentías, pero dice Dios, yo no te estoy dejando. Es que me he unido tanto adentro de ti que no sientes otra presencia, aunque te has sentido sola, aunque te has sentido única, pero es que es tanta la fusión que hay dentro, que estoy dentro de ti en todos los rincones de tu cuerpo. Y fíjate cómo le dice David, y toda la tierra sabrá. ¿Qué sabrá la tierra? Me encanta lo que dice David. Que hay Dios en el mundo. Primero, que hay Dios. Segundo, que hay una congregación. Tercero, que Dios nos salva por la fuerza humana. Cuarto, que la pelea es ¿de quién es la pelea? De Dios. Hermana Eli, ¿de quién es la pelea? Hermana Delia, ¿de quién es la pelea? ¿De quién es la pelea? Es de Dios. Amén. ¿Quién estaba con Jesús en la cruz cuando Jesús mismo gritó, ¿por qué me has desamparado? También estaba Dios ahí. Dios tuvo que guardar silencio, porque era parte del proceso, parte del diseño. Dios nunca te va a abandonar. Sentirás soledad, sentirás el silencio de Dios. Desearás que Dios hable algo a tu vida, hable algo que te haga sentir paz, que todo va a estar bien. Deja que Dios guarde silencio, porque sus planes son perfectos. Amén. Sabrá toda la tierra que de Jehová es la batalla, y Él los entregará. Si tú pensabas que el diablo te iba a quitar las cosas, no. Dice la Biblia que lo que el diablo te quita, lo que el diablo te arrebata, es porque Dios se lo ha permitido. Dice la Biblia que de Job le devolvió Dios todo multiplicado. Amén. Si hasta ahorita te has dado cuenta que el diablo te ha quitado algo, no le pelees al diablo eso, esas miserias. Deja que Dios se glorifique. Amén. La batalla que tú enfrentas es una batalla que tú decidiste enfrentar, que en su momento probablemente no imaginaste que iba a estar fuerte, pesada, intensa, que ibas a llorar, no imaginabas eso. Pero no te acobardes, no renuncies, no retrocedas, tendrás la victoria. Amén. Tendrás la victoria. Dice la historia que la primera espada que David usó como soldado después de haber matado a Goliat fue la espada de Goliat. David no tenía espada. Por eso es que él estaba seguro que la batalla Dios no la gana con espada. Eso dice la Biblia, que se fue y anduvo huyendo, lo querían matar, hasta que él vio necesidad de usar una espada y fue y preguntó por una y le dijeron, mira, aquí tenemos guardada la de Goliat, ¿te acuerdas?
Y él dijo, no hay ninguna. Eso le faltó decirle a Goliat, y un día voy a cargar tu espada. Mira, tú traes quien te la cargue. Tú traes un ayudante para tus armas. Tus armas las traeré yo. Eso dile al diablo. Eso dígale al diablo. Que todo lo que el diablo quiso y querrá arrebatar, se equivoca. ¿Comprende? Termino. En la Biblia encontramos más personas que de lo que Dios dijo que iban a pasar a la realidad, ellos también pudieron decidir, siempre no voy. Recuerdo a Moisés, se fue huyendo por haber matado. Y aunque Dios le dijo que iba a ser todo difícil, Dios le dijo, mira, cuando llegues allá, no se te olvide todo lo que te dije. No se te olvide, porque Dios sabía que Moisés se iba a acobardar. Y dice la Biblia que cuando a Faraón se le ocurrió decirle a Moisés, mira, si de verdad quieres, a mí se me hace que están de ociosos. Quítenle la paja, y ahora que vayan por la paja, pero que produzcan lo mismo. Dice la Biblia que Moisés se fue, habló con Dios, y le dijo, Dios, ¿qué pasó? Y Dios le dijo, yo te lo dije. O sea, Moisés se vio en la realidad, y eso no se lo imaginó. Así es que conforme Moisés ya empezó a ver la dureza del corazón de Faraón, también fue comprendiendo que Dios era fiel. Por eso, si analizan las plagas, cada vez Moisés iba más seguro en las plagas. Pero antes de las plagas, ahí vemos un Moisés volviendo a buscar a Dios. Es verdad que en el campo, en la realidad, en el desierto, Moisés muchas veces se acobardó, pero nunca renunció a su cargo. Dejó a Israel en la puerta de la tierra prometida. Le costó a él mismo no entrar a la tierra prometida, pero no se acobardó. Ponte de pie. No te acobardes. Quiero terminar con un versículo que Jesús menciona en Mateo. Cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es porque pasó victorioso el proceso de la cruz. Y había algo que me ha hecho falta recordarles. Jesús sabía que iba a morir, pero búscate un texto donde Jesús preparó su tumba. No lo hay. Se preparó emocionalmente, preparó la mesa, el lugar para la Pascua, preparó todo para llegar a la cruz, pero no preparó la tumba. ¿Qué nos querrá decir Dios en este proceso? No vas a morir. No vas a morir. ¿Comprende? Sino que vivirás y verás la gloria de Dios. Jesús no buscó una tumba. Donde quedara su cuerpo era lo de menos. Lo importante es que la muerte y el Hades iban a ser derrotados. No te preocupes por lo demás. No hay una tumba para tu fracaso, porque no estás en la cruz, no estás en el desierto como Moisés, no estás frente al Goliat como David, para que tú seas el muerto. El proceso causa dolor, lágrimas, pero la victoria es segura. Vamos a orar. Padre, vengo delante de ti, Señor, para darte gracias, mi Dios amado, por la palabra que has dado, por lo que tú has hecho, mi Dios amado, porque has fortalecido, porque has ministrado, porque mis hermanas han comprendido, han participado, Señor, al comprender esa palabra, Señor. Es verdad que en la realidad que se vive durante el proceso, durante la prueba, durante lo que tú nos has prometido, nos has superado, Señor, y a veces nos sentimos rebasados, rebasadas,
nos sentimos, mi Dios amado, sin fuerzas, y justamente la fe de la cual dependemos en el proceso, sentimos que ya no la tenemos, que está débil, que hemos fracasado en la fe. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a insistir, a resistir y a seguir adelante como Jesús, que a pesar de la soledad, a pesar de las tinieblas, a pesar de la corona de espinas, a pesar de haberse quedado sin sus ropas, exhibido sin ropas, Señor, Él, mi Dios amado, siguió en esa cruz, no hizo bajar a ningún ángel del cielo, siguió, se sujetó al hecho de haberte dicho, hágase tu voluntad. Si en algún momento sentimos nuestras fuerzas desfallecer, si en algún momento sentimos retroceder, pido que tu Espíritu Santo nos mueva y nos haga seguir adelante. Padre, que donde nuestra fe se acabe, tu fuerza siga empujando nuestra vida y que estemos ahí permaneciendo hasta ver tu gloria, hasta ver, mi Dios amado, lo que tú harás, hasta ver tus promesas cumplidas, Señor. Mi Dios amado, Jesús prefirió morir en la cruz cumpliendo tu voluntad, que morir fuera de la cruz, cumpliendo su propio capricho. Jesús obedeció a tu plan, a tu diseño, y aunque no preparó una tumba, mi Dios amado, Padre, Él nos enseña eso, que quien está en tu propósito, quien está en tu llamado, no está para el fracaso, no está para morir burlado, pisoteado, al contrario, está para sembrarse en el ministerio y dar testimonio de que tú estás con Él, que la victoria es segura, que el triunfo es seguro y que tu Espíritu Santo nunca nos va a dejar. Gracias, Padre.